3 bancos fueron señalados por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Dentro de uno de ellos, su fundador es Alfonso Romo, jefe de oficina de la presidencia. ¿Usted qué puede decir al respecto? Que estuvo precisamente usted como secretaria de Gobernación, Alfonso Romo como jefe de oficina y Andrés Manuel López Obrador como presidente. ¿Usted cree que hay una persecución política sistemática del gobierno de Estados Unidos en México? Hay temas sumamente importantes para la Corte ahorita. Me parece superficial, por decirlo de alguna manera, que se esté discutiendo si van a estar togados o no, cuando los problemas que van a enfrentar son problemas verdaderamente profundos y muy trascendentes para México. Imagínate que nos vendían la idea durante 30 años de que si aumentaban los salarios íbamos a tener índices de inflación que no podíamos controlar. ¡Mentira! Receta de Washington. ¿Cuál es el derecho que estoy valorando más y ponderando más? La seguridad de todas y todos los mexicanos, por encima de una intervención telefónica, por encima de una prisión preventiva. Usted vivió la relación AMLO-Trump. Estoy seguro que estuvo en las llamadas telefónicas. Así fue. Junto con el secretario de Relaciones Exteriores y el presidente Andrés Manuel López. Así fue, precisamente, y el presidente Donald Trump le tenía no solamente un gran respeto al presidente, yo diría hasta afecto. ¿Recuerda esa vez donde recibió una llamada del teléfono rojo y le dijeron va a hacer propuesta para la nueva corte? El mismo presidente que me propuso ante el Senado de la República en los 18 nombres para renovar toda la corte, el mismo presidente fue el presidente a quien nosotros en la corte, 2 años después, condenamos. Por favor, quédate un momento. Si quieres ayudarnos a seguir creando contenido, puedes hacerlo con un superchat, una donación o simplemente quedándote hasta el final, dándole like y compartiendo. De verdad, muchas gracias por ser parte de esta gran comunidad de voces. Ahora sí, te dejo con esta gran entrevista. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Voces con una de las invitadas que más resonó en la comunidad de Voces. Es una mujer que, francamente, no necesita presentación. Ha estado en las esferas de los 3 poderes más importantes. Creería yo, y me atrevo a decir, que es de las mujeres del siglo XXI que sin duda estarán en los libros de texto. Y para mí es un honor recibir por segunda vez a la ministra Olga Sánchez Cordero. Ministra, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto volverte a saludar. Hace un año tuvimos una entrevista y estás cumpliendo 1 año de tu programa y de tu podcast. Y me gustó mucho en esa ocasión y seguramente me va a gustar más en esta. Muchas gracias. Y bueno, aquí Alejandro Helguera de Voces. Y quiero empezar con algo que acaba de ocurrir, ministra. ¿Cómo le puedo llamar, ministra? Fíjese que le voy a contar algo. La entrevista pasada le pedí hablarle de tú. Sí. Bueno, me dieron una regañiza en los comentarios porque me dijeron que cómo le hablaba a una mujer tan importante y preparada de tú. Que le dijera ministra de la Suprema Corte. Entonces, ¿puedo llamarle ministra en esta ocasión? A mí me gusta que me llamen ministra. Ok. Porque fue el cargo por el que tuve grandes oportunidades de aportar al país mucho, pero adicionalmente fue el cargo más largo en el que estuve. Fueron casi 21 años. Claro. Entonces, pues a mí me gusta mucho que me llamen ministra. Claro que fui senadora y secretaria de Gobernación, ahora diputada, pero a mí, en lo personal, ministra de la Suprema Corte. Ministra, muchas gracias. Quiero empezar con algo que acaba de ocurrir. Y es que Donald Trump acaba de romper relaciones comerciales con Canadá, uno de los miembros del TEMEC, nada más. Y en este tipo de situaciones, a mí lo primero que me saltó fue la vez que hablamos hace 1 año. Y usted me decía, Donald Trump le tenía mucho respeto a López Obrador. ¿Cómo es que ve esta situación ahora con Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta? Yo creo que el presidente Donald Trump
Pues es un presidente muy distinto a lo que estamos acostumbrados, sin duda alguna. Ok. Pero tiene su manera de ser y su manera de negociar y su manera de atender los problemas de su propio país y del mundo. Sí. Podemos estar o no estar de acuerdo en algunas cosas o algunas políticas que él ha establecido. Sin embargo, aun cuando pudiéramos no estar de acuerdo con él, es una gente brillante, es una gente que sabe a dónde va y qué quiere, y hasta dónde va a estirar la liga, porque sus negociaciones son estirando al máximo la liga en la relación. Yo creo que tenemos que fortalecer el tratado, el TEMEC y la unión entre los tres países, porque ya las relaciones comerciales son tan fuertes, tanto de México como de Canadá y Estados Unidos, que difícilmente pudieran no estar presentes en cualquier negociación. Mira, podríamos voltear a ver a los BRICS. México podría voltear a ver a los BRICS. Acaba de ser invitado México a la sesión de BRICS. Exactamente. O el TEMEC, o consolidar como una muy importante, muy importante relación comercial nuevamente con todo el bloque de Norteamérica. Totalmente, ministra. Precisamente sobre esto le quiero preguntar porque había una relación, parecería que distinta. Usted lo dice muy bien, hay un Donald Trump diferente de la primera Hay un Donald Trump administración. distinto. Y sobre eso es que quiero marcar esta parte. Usted vivió la relación Andrés Manuel López Obrador, AMLO-Trump. Estoy seguro que estuvo en las llamadas telefónicas Así fue. junto con el secretario de Relaciones Exteriores y el presidente Andrés Manuel López Así fue, precisamente, y el presidente Donald Trump le tenía no solamente un gran respeto al presidente, yo diría hasta afecto. Ok. Hasta afecto. Y creo que ha sido muy cortés con la presidenta Sheinbaum, ¿no? Sin embargo, pues él tiene sus políticas al interior, políticas migratorias, políticas comerciales, políticas de seguridad, que son los tres grandes rubros que le interesan en nuestra relación. Total. Migración, comercio y seguridad. De acuerdo. No hay más, ¿eh? No hay más. En este tipo de situaciones y de tensiones que se han visto y que no se habían vivido en el sexenio anterior, se ve una especie de confrontación directa al sexenio anterior del cual usted fue parte. Yo creo que no. ¿Usted no lo ve así? No, yo no lo veo así. De hecho, yo te puedo decir que la doctora ha sido, en ese sentido, muy firme, la presidenta, al decir que es el segundo piso de la Cuarta Transformación, y así lo ha mantenido, como segundo piso de la Cuarta Transformación. Sin duda alguna no hay un cambio de rumbo. Podría haber matices, y son matices tal vez importantes, y sí lo son, matices importantes. Sí. Pero las bases, los pilares en los que se construyó o en los que el presidente López Obrador construyó la Cuarta Transformación, ahí están. Ok. ¿Cuáles son los matices distintos que yo veo y que además son matices muy profundos también? ¿Nos lo puede compartir? Te podría compartir, por ejemplo, dos. De acuerdo. La seguridad ya no es abrazos y no balazos. La seguridad trae aparejada para la doctora un gran esfuerzo de no impunidad y de avanzar en el combate a la delincuencia frontalmente. Y la segunda, el tema de medio ambiente y el tema de las energías limpias. Creo que ahí hay dos temas que sí tienen un cambio importante.
De acuerdo. que yo estoy observando y que yo veo desde mi trinchera. Claro. Creo que los dos, tanto el presidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum, han cuidado muchísimo las variables macroeconómicas. También creo que han continuado con una política social para reducir la pobreza en el país también. Y también, quiero decirlo abiertamente y como va, ya el consenso de Washington y las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya, digamos, acabaron de estar en todos los países. Ok. ¿Por qué? Porque hicieron una población muy pobre y una población muy pequeña, muy rica. Y entonces en esa brecha enorme, que se profundizó enormemente, Sí. con las recetas del consenso de Washington y del Banco Mundial, sí, de una política neoliberal totalmente, dejando todo a las leyes del mercado. A ver, tú no puedes dejar todo a las leyes del mercado. Sin duda. Tienes que, como Estado, retomar esa rectoría en temas sumamente estratégicos y sensibles, como es la seguridad, como son las variables macroeconómicas, como son los programas sociales, como son precisamente la atención a que los trabajadores tengan salarios dignos. Imagínate que nos vendían la idea durante 30 años de que si aumentaban los salarios íbamos a tener índices de inflación que no podíamos controlar. ¡Mentira! ¡Mentira! Receta de Washington, del consenso de Washington. Estudien el consenso de Washington y se van a dar cuenta de las políticas impuestas por el Banco Mundial en los años 80. ¿Con quién empezaron? Todo el mundo dice que con Carlos Salinas. No. Empezaron las políticas con Miguel de la Madrid. Fue el primero que acató el consenso de Washington. Claro. Bueno, yo tengo un dato y es, en Estados Unidos, el 50% de la riqueza total del país está en el 1% de la población. Claro. La mitad de todo el dinero de Estados Unidos la tiene un 1%. En Estados Unidos hay gente muriéndose de hambre. Claro. Hay gente muy pobre. O sea, eso es, dicen, el país altamente industrializado, altamente modernizado, tecnificado, etcétera, etcétera. Sí, todo sí. Pero ¿y su pobreza? La Claro. gente que no tiene qué comer, la gente que es indigente y que está ahí. Totalmente. Un tema muy fuerte. En México, la gráfica equivalente es que el 40% de la riqueza en México lo tiene el 1% y el 60% lo tienen las demás clases económicas. Estamos un poco con menos acaparación, si lo podemos ver desde alguna forma, pero sigue siendo una acaparación abrumadora, ese 40%. A ver, yo tengo un pensamiento muy claro en ese sentido. Por favor. La riqueza no se distribuye el ingreso. Por eso es importante la contribución, por eso son importantes los impuestos, por eso es necesaria una reforma al sistema fiscal, Claro. de recaudación, porque a través de la recaudación, a través de los ingresos, podemos nosotros redistribuir el ingreso a través de educación, de salud, de vivienda, de alimentación. Entonces, si no hacemos eso, si no hacemos la redistribución del ingreso, no podemos lograr sacar de la pobreza a la gente, que la gente tenga salarios dignos y tantas otras cosas en materia de salud, educación, alimentación, vivienda, etcétera. Claro. Entonces, habrá que hacerse cargo de eso. Por eso es que yo no comparto la idea de que no debe haber una reforma fiscal. Yo digo que sí debe haber una reforma fiscal. Fíjate, el otro día me dio terror. Me dijeron que en relación al Producto Interno Bruto de México, Sí. estábamos recaudando el mismo porcentaje que Haití. Sí. Tenemos que recaudar. Yo pago impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos, pero yo pago impuestos. ¿Y por qué lo hace?
Porque estoy consciente de que hay que redistribuir el ingreso. ¿Y qué cree de aquellos que dicen que no paguen impuestos, que es una robadera de dinero? A ver, ¿con qué recursos vamos a proporcionar un mínimo vital? Nosotros en la Corte construimos el término mínimo vital, Ok. que es lo mínimo que requiere una persona para ser precisamente una persona digna. Ok. Un ser humano digno. Se construyó la palabra mínimo vital. Ese mínimo vital yo lo llevé a la Constitución de la Ciudad de México. Y la Constitución de la Ciudad de México tiene como derecho humano el mínimo vital. Porque ahí yo estuve en la construcción de los derechos humanos de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Fue constituyente usted? Sí, fui constituyente. Y me dediqué al Poder Judicial y al tema precisamente de los derechos humanos. Y tenemos en la Constitución de la Ciudad de México derechos humanos que no están en ninguna otra constitución del mundo. Por ejemplo, el derecho humano a la ciudad. El derecho humano a la ciudad es un derecho humano en el que en el centro de todo, de la movilidad, de los servicios, de todo, está la persona humana. Es el derecho humano a la ciudad. Ok. Es un derecho humano que no se ve reconocido, este derecho humano a la ciudad. Y también otro derecho humano al olvido. Ok. ¿Qué es el derecho humano al olvido? Al olvido. Es un derecho humano que tú tienes derecho a que, efectivamente, si tú ya compurgaste una pena, que si tú ya resolviste un problema, tienes derecho a que eso ya quede atrás. Ok. Pero además también un derecho humano a la memoria. Curiosamente, en contraste de derecho humano al olvido y derecho humano a la memoria, porque tienes derecho también a que se recuerde, a que en la memoria histórica se contemple, por ejemplo, el 68. Claro. Por ejemplo, A nunca olvidar. Tlatelolco, nunca olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Totalmente. Pero también el olvido. Entonces es interesante los contenidos que se le dieron a estos derechos humanos. No, totalmente. Por primera vez en la historia en la historia constituyente del país, se recogieron todas estas voces, el derecho humano a la cultura, Claro, sí, a sí, las sí. tradiciones. Sí. No, y lo vemos en las noches de teatro, por ejemplo, o los jueves de museos en la Ciudad de México. Exactamente. Es impresionante, sí. ¿Sabes que la Ciudad de México es la ciudad que más tiene museos? Museos, sí. Por encima de Nueva York. Por encima de Nueva York. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, todo esto, el derecho humano, por ejemplo, a la identidad racial, a la identidad étnica, Sí. a la identidad de género, a la identidad de adulto mayor. Claro. Sí, una ciudad... Bueno, es la frase de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno es ciudad innovadora y de derechos. Exactamente, y allí fue Ajá. donde se empezó a aplicar ya La Constitución. la Constitución, que la terminamos el 5 de febrero de 2017, a Claro. 100 años de la Constitución federal. Qué interesante. Esos datos no los conocía, pero justo Sí, el 5 de febrero. 5 de febrero. Alejandro Encinas fue el presidente de la Asamblea Constituyente. Y entonces yo le dije a Alejandro, no vamos a terminar esta Constitución porque pues, empezamos en junio, julio del 16 Ok. y terminamos el 5 de febrero de 2017, se promulgó y publicó la Constitución de la Ciudad de México. En 7 meses. 8 meses. No, hombre. Ministra, quiero regresar un poco porque acaba de decir una frase que a mí me resonó mucho en el cambio, en el matiz que dice usted ver sobre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es profundamente valiosa su opinión porque usted es la primera mujer secretaria de Gobernación y la primera secretaria de Gobernación del presidente López Obrador. En esta parte donde dice abrazos no balazos, ¿a qué se refiere el gobierno? ¿O a qué se refería? Que tú no puedes combatir con violencia a la violencia. ¿No? Sí. Que la tienes que combatir desde otros puntos de vista, de otros ámbitos. De Por las ejemplo, causas.
del ámbito de la cultura, del deporte, de la educación, de las becas, de oportunidades para los jóvenes para que trabajen como jóvenes construyendo el futuro. Sí. En fin, que tú tienes que atender a las causas y que no puedes combatir la violencia con más violencia. Eso es a lo que se refería el presidente y lo dijo siempre. Sí. Ahora, una cosa es eso y otra cosa muy distinta, y ahí sí yo tengo ese matiz también con la doctora Sheinbaum, con la presidenta, ese matiz de decir, está bien, no combatamos la violencia con más violencia, pero avancemos en cero impunidad. Claro. Sí, sí, sí. Sí, la impunidad ha sido la constructora. Es la constructora de todas estas desgracias. Claro. Es de verdad. Lamentable. Sí, es lamentable, pero campea la impunidad en el país. Sí. 99% de los delitos no son perseguidos. Y del 1% o del 2% que queda restante, ¿cuántos tienen sentencia condenatoria? Muy pocos. Sí. O sea, el criminal le apuesta a que nunca va a pisar la cárcel y a que nunca lo van a perseguir. En el momento en que sí se persiga, en el momento en que sí se tomen las medidas necesarias. Por eso es que cuando a mí me dicen, ¿por qué votaste, por ejemplo, prisión preventiva oficiosa? Claro. ¿Por qué votaste este sistema de seguridad? Por una razón muy sencilla. Porque son instrumentos que la presidenta nos está pidiendo al Congreso para actuar en consecuencia. Sí. Entonces, yo te lo digo sinceramente, no sé si lo viva yo, si lo logre yo vivir, porque pues ya tengo muchos años, pero... No, así será, así será. Pero ojalá, y esta situación de violencia que vivimos, se llegue a revertir en paz social, y entonces sí ya no necesitemos esa prisión preventiva oficiosa, entonces sí ya no necesitemos estos instrumentos de seguridad que nos está pidiendo la doctora y que no se los podemos negar. Porque lo que dice la oposición es, sí, pero se violan derechos humanos o se pueden llegar a violar derechos humanos. Cosa que diría la izquierda también en su momento, ¿no? En su momento, claro que sí, y claro que yo lo he dicho. Sí. Pero si a mí me piden un instrumento legal para hacer frente a la situación de violencia que estamos viviendo, yo no lo puedo negar. Claro. Por eso voto a favor. De acuerdo, ministra. No, yo creo que es muy importante y... pero ojalá lo vaya yo a ver derogado en unos cuantos años, ¿eh? Usted apuesta porque se instaure y se derogue. Yo le apuesto a que se instaure y se pueda lograr su derogación posterior, pero ya cuando tengamos otra situación de pacificación del país. Ok, eso es un dato muy importante. Porque se piensa esto, ¿no? Yo he visto donde dicen, es que la izquierda hoy se enfrenta a una encrucijada en donde todo el tiempo buscaron la protección de derechos. Y en donde hoy... Y es correcto. En donde hoy parecería que dan un retroceso por la búsqueda de un bien mayor, que es el tema de pacificación. Así es mira, una jueza constitucional como lo fui yo durante más de 21 años, Sí. siempre pondera derechos. Claro. Siempre pondera derechos. Y en este momento, ¿cuál es el derecho que estoy ponderando yo más? Que a lo mejor una violación de una intervención telefónica. ¿Cuál es el derecho que estoy valorando más? Sí. Y ponderando más? La seguridad de todas y todos los mexicanos. Ok. Por encima de una intervención telefónica. Ok. Por encima de una prisión preventiva. Totalmente. Un tema... Y las ponderaciones de derechos en la Corte son permanentes. Es más, yo te puedo decir que todo tu trabajo en la Corte es ponderar derechos. Claro. Lo acaba de hacer la Corte norteamericana, que yo no compartí ahorita, ¿verdad? Que Sí. estaban bien las órdenes ejecutivas del presidente Trump. Imagínate, en relación a que los agentes federales Sí. tienen que, para considerar ciudadano y americano a una persona, a un niño,
cuando menos uno de sus padres tiene que ser ciudadano americano. Pero la Constitución de Estados Unidos no dice eso. Dice que toda persona que nazca en territorio americano es americano. Y ahorita resulta que ya no. Que la Corte le acaba de dar la razón al presidente Trump en ese sentido, en que puede limitar algo que no limita la Constitución, la ciudadanía norteamericana, si no se tiene uno de los padres ciudadano norteamericano. No, hombre, sí, es un tema todo esto, porque, ministra, usted conoce desde dentro, desde las entrañas, todo el sistema político de este país. Todo. Los tres poderes del Estado, para quienes nos ven y dicen, es que ¿qué es Estado? Pues podríamos dividirlo en tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Así es. Usted ha estado dentro del Estado en los tres y en los tres más importantes, en los cargos más importantes. Así es. Después de ver todo esto, ¿usted qué diría que es el problema más grande de México? En este momento, la seguridad. En este momento, la violencia. La violencia, ¿por qué? Bueno, porque la violencia ahorita, pues imagínate todos estos cárteles, estas organizaciones criminales, cómo violentan de manera impresionante a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos y mexicanas. Imagínate, en todos sentidos, hasta en la extorsión. O sea, si no me pagas es prácticamente un impuesto paralelo, ¿no? Totalmente. Ministra, en este tipo de situaciones, yo me planteo que sin duda era una urgencia el hecho de entrar al tema de seguridad. ¿Cree que de haberse entrado antes se hubiese evitado esta escalada de violencia? ¿Cree que este tema era importante? Muchos dicen, es que Felipe Calderón tenía razón porque él se metió contra la violencia desde el 2006. ¿Cómo lo ve usted? No, mira, ahí sí yo tengo mis... muy matices. clara mi opinión. Muy clara mi opinión, porque inclusive yo platiqué varias veces con alguien que tenía ya su credencial de frecuente, ¿no? Porque iba mucho a la corte, que era José Luis Vasconcelos. Claro. Él era su procurador. Y cuando él se despidió de mí, porque se fue a despedir de mí, él llevaba los casos más emblemáticos para entonces. Y él se fue a despedir de mí y me dijo que se iba porque no estaba de acuerdo en la política del presidente Calderón. Ok. Se fue incluso a implementar el sistema penal acusatorio. Él me dijo varias cosas bien interesantes y bien importantes. No estoy de acuerdo porque fue la primera vez que yo lo escuché. Es como pegarle al avispero. O sea, van a salir, aparte, si tú, me decía él, si tú cortas las cabezas de estas organizaciones criminales de tajo, de todas, van a empezar a surgir nuevas y a dividirse como si fuera, no sé, una de estas de 1000 cabezas. Ok, un monstruo de 1000 cabezas. Un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Ok. Una medusa. Ok, sí. ¿No? Y él me lo dijo así. Desde el 2006 su procurador. Era pues, su procurador. Él, no sé si tú recuerdes, él murió en el accidente con Muriño. Claro, Juan Camilo regresando Muriño. creo que eran de San Luis Potosí, Sí. si mal no recuerdo. Que por cierto, cayó aquí su avión a 2 cuadras. De donde estamos grabando. Sí, de donde estamos ahorita. Y él me lo dijo. José Luis Santiago Vasconcelos me dijo, no estoy de acuerdo, me dice, porque nosotros conocemos perfectamente, él conocía perfectamente el modus operandi de estas organizaciones criminales. Y dicho sea de paso, en ese momento no se metían con la población civil. Claro. Su negocio, su estructura de negocios, por llamarlo de alguna manera delincuencial, era la producción, trasiego y venta de droga. No se metían con otros temas.
de extorsión, de secuestro, de violencia, feminicidios, de homicidios. Ellos tenían sus temas. Ok. Bueno, eso me lo platicó José Luis Sí, sí, sí. Santiago, ¿no? Y me dijo, y entonces, mientras haya demanda en los Estados Unidos, porque aparte la gran pregunta es, ¿cómo está la red de distribución en Estados Unidos para que llegue hasta el pueblo más pequeño de los Estados Unidos la droga? Claro. ¿En dónde está esa red de distribución? Si en teoría solo existe en México, ¿no? ¿No? Entonces, habría que preguntarse Claro. cuál es la red de distribución o cuáles son las maneras de distribución de la droga también en los Estados Unidos. Sin ¿no? duda. México produce y allá consumen. Aquí también lamentablemente se está quedando mucha droga y también hemos tenido ya y tenemos problemas de una juventud muy adicta también, Sí, cada día más. totalmente, sí. Sí, sí, no. El tema de fentanilo, el tema de De las cocaína. drogas, pero sobre todo de las sintéticas. drogas sintéticas, que es lo que a mí más me preocupa. Sí. Porque tú sabes que yo pues promoví la marihuana. La despenalización. La despenalización de la marihuana. Que más que despenalización, te lo quiero decir con todas sus letras, es regulación. Ok. No despenalización, regulación. Ok. Es regular. Todo lo que no regulas, Hace un mercado negro. sí, tiene recovecos muy interesantes para poder violentar la ley y poder cometer conductas ilícitas. Entonces, tú tienes que regular. Claro. Totalmente. Ministra, quiero hacerle una pregunta y es, volviendo a este tema de Trump, Estados Unidos, hace unos días, Alfonso Romo fue, bueno, no directamente Alfonso Romo, hay que aclararlo y hay que ser muy responsable con eso. 3 bancos fueron señalados por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Dentro de uno de ellos, su fundador es Alfonso Romo, jefe de oficina de la presidencia. ¿Usted qué puede decir al respecto? Que estuvo precisamente usted como secretaria de Gobernación, Alfonso Romo como jefe de oficina y Andrés Manuel López Obrador como Yo presidente. le tengo un gran aprecio y respeto a Alfonso Romo, para empezar a platicar. Ahora, su institución financiera, pues es una institución financiera que tiene directores y que tiene Sí. gerentes y que tiene operaciones constantes. Claro. Pero imagínate, todo el mundo está diciendo, ya, y entonces García Luna hacía operaciones a través de Vector. A ver, García Luna en ese momento era secretario de Seguridad. Era secretario, estaba en el gabinete del presidente Felipe Calderón. Sí. Adicionalmente, estaba certificado por los norteamericanos, ¿no recuerdas? Claro. Que hasta le dieron un Lo premio a los condecoraron, sí. norteamericanos. Bueno, Sí. entonces, ¿qué vas a imaginarte? Que un secretario de Estado, certificado y además premiado, condecorado por los norteamericanos, iba a acabar en esto. Claro. Digo, a ver, explícame si tú, seguramente ellos tenían controles de sus clientes, porque todos los bancos tienen controles, conoce a tu cliente, el famoso conoce a tu cliente. Claro. Pero a ver, un secretario de Estado, ¿cuántas cosas o cuántas credenciales más puede tener para hacer este tipo de Transacciones, sí, sin duda. Secretario de Estado y además, te insisto, condecorado por los americanos. Totalmente. ¿Usted cree que hay una persecución política sistemática del gobierno de Estados Unidos en México? Más bien, no. Yo no creo que haya una persecución, no. Yo creo que lo que quieren es realmente una colaboración más efectiva y una coordinación también mejor para ir en contra de los criminales y de la delincuencia organizada, sobre todo en el tema del fentanilo. Ok. Eso es lo que se Yo busca, así es lo veo. es su lectura. Y yo lo ubico. Inclusive no lo ubico en otras drogas. ¿Por qué? Pues porque la marihuana ya prácticamente en la mitad de los estados de la Ya es Unión legal, Americana sí. ya está regularizada. Sí. Entonces, o sea, yo creo que el tema aquí fundamental es el fentanilo. Pero tú ya viste esa película seguramente que es Painkiller.
la medicina esta para quitar el dolor, Ok. que eran opiáceos Sí, claro. sintéticos, Sí. de la farmacéutica Purdue, que es una serie que yo recomiendo mucho que vean. Está en Netflix, o que cuando menos estaba en Netflix, Ok. ¿no? Se llama Painkiller. Painkillers. Y cómo corrompieron a los médicos, cómo corrompieron a las instituciones norteamericanas para que les dieran la autorización de controlar los opioides. Claro. Entonces se volvió una sociedad, desde ahí, en una sociedad adicta. Ok. Es terrible. Yo quisiera, no sé si la viste tú, No tuve- pero ojalá la veas. La voy a ver y se las voy a dejar aquí abajo para que la vean. Porque realmente ellos mismos fueron los que iniciaron con la adicción al fentanilo y al opioide. Ok. Ellos mismos, a través de la farmacéutica Purdue, Ok. que por cierto después la multaron con billones de dólares, pero ya había Sí, ganado ya. trillones y trillones y ¿Ya trillones, para ¿verdad? qué? Claro, sí. Ministra, yo quiero cambiar un poco de tema. Estamos mirando hacia el futuro porque ahorita ya fue electa la nueva Suprema Corte de Justicia. De hecho, llegamos y no sé si lo puedo contar, pero estábamos hablando de eso, ¿no? De qué temas son importantes para la nueva Corte, la nueva Suprema Hay Corte. temas sumamente importantes para la Corte ahorita, muy importantes para la Corte. Realmente a mí, me parece muy superficial, por decirlo de alguna manera, que se esté discutiendo si van a estar togados o no, cuando los problemas que van a enfrentar son problemas verdaderamente profundos Totalmente. y muy trascendentes para México, Sí. ¿no? De hecho, yo no tengo ningún inconveniente con la toga. Al contrario, la toga para mí representaba quien porta la toga, la porta con una gran responsabilidad. Y aparte la solemnidad que implica, la responsabilidad que implica ponerte la toga. Claro. Ministra, ¿usted qué espera de esta nueva Suprema Corte? Es un hito histórico el hecho de que una gran parte del Poder Judicial se haya ido a las elecciones populares y haya sido electa y emanada una nueva Suprema Corte. Si dejamos de un lado los acordeones que fueron muy criticados, yo mismo los critiqué, acordeones y este tipo de situaciones donde deja mucho que criticar la elección. Más allá de eso, ¿qué espera de una nueva Corte? Mira, en el año de 1995-96, Ok. precisamente escribimos, 97, escribimos sobre la reforma al Poder Judicial del 95. Ok. Y escribimos nosotros, los que estábamos integrando la Corte. Que Ok. quiero decirte que de todos los que integramos la novena época de la Corte, ya solo vivimos 4 de los 11. Ya falleció Sergio Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Juventino Castro, Juan Díaz Romero, José de Jesús Gudiño, Sí. Humberto Román Palacios. Quedamos única y exclusivamente Genaro, que creo que está muy mal de salud, ya es un hombre muy mayor, debe estar casi por los 90, 88, más o menos. Está Juan Silva Mesa, que es más joven, Guillermo Ortiz Mayagoitillo, todos los demás ya fallecieron. Y en ese año escribimos esto, La toga y la palabra. Te los vamos a dejar aquí abajo, la toga y la palabra. Y fíjate, yo escribí también, porque escribimos todos los que estábamos en ese momento, Sí. y escribimos sobre la nueva Corte, hacia una nueva relación entre la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal, y entre la manera como íbamos a interpretar y aplicar las normas jurídicas desde esta nueva Corte que se consolidó prácticamente como un tribunal constitucional. Claro. Y entonces ahí nos preguntábamos, ¿verdad? Esta reforma constitucional y legal en el Poder Judicial de la Federación, ¿qué implicaba y qué repercusiones iba a tener? Sí. ¿No? Era muy pronto, eran 2 años. Sin embargo, pues ya nos estábamos consolidando como un auténtico tribunal
de constitucional. Y yo escribí un artículo en este libro que se llama Hacia un auténtico sistema de impartición de justicia. Y decía, a partir de esta reforma, bueno, entre otras cosas, temas interesantes, la democracia como la única fuente de legitimidad del poder público. Ok. Y en 1997, hace 28 años. La legalidad como la vía idónea para la plena realización de la democracia. La división de poderes como la forma más adecuada para lograr el sometimiento del poder a la ley. El reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos fundamentales, en ese sentido se decían fundamentales, ahora se dicen derechos humanos, los cuales constituyen la base y el objeto de todas nuestras instituciones sociales. Esto es lo que yo escribí en el año de 1997. A propósito de la reforma constitucional que creó la nueva Suprema Corte en ese momento y de la consolidación de esta Corte como un auténtico tribunal constitucional. Entonces, aquí era una renovación periódica y escalonada de los ministros. Sí. ¿Quiénes se fueron antes? Los de mayor edad, que era don Juventino Castro y don Vicente Aguinaco, que cuando llegaron a la Corte tenían 75, 76 años, más o menos, y terminaron 9 años después. Después se fueron escalonadamente yendo algunos otros ministros por edad, hasta que terminamos Juan Silva y yo como los últimos ministros escalonadamente que fuimos sustituidos en el 2015. Okay. A 21 años prácticamente de que llegamos a la Corte, y Jesús Gudiño iba también a estar con nosotros hasta el 2015, pero como tú bien sabes, él falleció varios años antes de un infarto. Entonces, solamente terminamos Juan y yo en el 2015. Pero sí se consolidó esta Corte como un garante de la legalidad, de la división de poderes, del Tribunal Constitucional, de la defensa y garantía de los derechos. Sí. Sí se consolidó. Incluso yo te podría decir, sin temor a equivocarme, que fue una época de oro de la Corte. Okay. La novena época. La novena época. La novena época, porque entendimos nuestro papel. Sí. Y te voy a comentar algo para tu auditorio. Por favor. La primera vez que se condenó a un presidente de la República por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue al presidente Zedillo con motivo del Fobaproa. Y la ponente fui yo. La primera vez que se condenó a un presidente de la República. Wow. Todavía me lo he encontrado a veces, en alguna ocasión, y me dice siempre, me acuerdo que me condenó. Que me condenó y me acuerdo de la sentencia en mi contra. Wow. Ministra, yo quiero preguntarle, le estaba... Eso mucha gente no lo sabe. Totalmente. Y fue con motivo del Fobaproa, del IPAF. Wow. No, ¿Y sabes de qué? Sí. De la falta de transparencia de cómo se estaban solventando los créditos. Y ahí se ampararon los bancos para que no se les hurgara más en su falta de transparencia y de opacidad de los créditos que habían dado. Un crédito de 100 millones de pesos con una garantía de un terreno de 6 millones de pesos. Créditos que no se podían dar. Entonces, llegó la opacidad de los bancos. Y lo que la sentencia fue, entrega toda la documentación y todos los créditos de los bancos, de Banca Unión, de Banca Cremi, de Banca Internacional, de todos esos bancos, entrégalos
¿A quién crees? A la Cámara de Diputados, porque no había IPAB, este Instituto Nacional Para devolverlo al pueblo. de acceso a la información. No de INAI, ajá. No había INAI. Sí, que ahorita ya tampoco. Bueno, pero no había ajá, INAI. Sí, sí. Entonces se lo entregó a la Cámara por dos razones. Uno, la primera, Sí. porque se tenía que revisar la cuenta, porque era, y es una atribución de la Cámara, revisar la cuenta pública. Sí, Y la segunda, el reconocimiento de deuda. claro. Se encarga el ¿Y presupuesto. cómo ibas a reconocer una deuda si no conocías qué había en las tripas de esa deuda? Gravísimo. Sí, sí. Y se condenó al presidente. Usted fue la ponente. Y yo fui la ponente. Ministra Olga Sánchez Cordero. Así es. Es un tema que no conocía y que creo que a la audiencia le va a impactar tanto como a todos los que estamos en esta sala. Bueno, ahí está la sentencia. Sí, claro, sí. Es sí, pública. Sí, sí, pero que creo que es muy importante traerlo hasta ahora, ¿no? Porque siempre se ha dicho muchas veces, no, es que... Pues seguimos pagando el IPAB. Claro, no, y además muchas veces se plantea esta parte de se es juez y parte desde la corte, ¿no? Y nunca se ha tocado al presidente ni con el pétalo de una rosa. Estamos viendo que no. Y aquí está la ponente. Y eso yo creo que es muy importante que lo sepan en este país. Ministra, hace un par de meses se dio a conocer cómo había sido propuesta la hoy presidenta todavía de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. En una entrevista ella dice que el presidente Enrique Peña Nieto la citó a Los Pinos, no sé si la llegó a ver, la citó a Los Pinos y le dijo, pues para ella que era justicia. Y bueno, muchas personas vieron cómo era por dentro la elección de los ministros. Usted fue ministra. ¿Usted cómo fue su proceso para ser electa? ¿Quién habló con usted? ¿O cómo es que la buscaron? Usted seguramente, como todos los Yo no turistas, conocía al presidente Zedillo. no lo conoció. No. ¿Y cómo es que Después llega? lo conocí, Claro. pero no lo conocía yo. Pero la gente que lo rodeaba, sus más cercanos colaboradores, de alguna manera me conocían. Y tenían referencias mías, incluso, pues yo tenía una trayectoria ya en el Poder Judicial local. Yo Aquí fui la primer notaria de en la Ciudad de México. Sí, mujer. Entonces, ya tenían, o sea, yo tenía una buena amistad, inclusive con Esteban Moctezuma, que era uno de sus más cercanos colaboradores del presidente Zedillo. Recuerda que fue su primer secretario de Gobernación. Sí, ¿Sí recuerdas? sí, claro. Y hoy embajador Hoy embajador. en Estados Entonces, incluso creo que él fue mi alumno en la Facultad de Derecho, porque él estudió primero Derecho, creo que un año o algo así, después se fue a Economía, si mal no recuerdo. Esteban Moctezuma. Esteban. Pero sí estuvo conmigo. Y así, otros actores que estaban muy cerca del presidente Zedillo me conocían bien. ¿Recuerda esa vez donde recibió una llamada del teléfono rojo y le dijeron, va a hacer propuesta para la nueva corte? Yo te puedo decir que yo busqué ser ministra. Ok. Vi la oportunidad de que se iba a transformar toda la corte y entonces, contrario a lo que siempre me había pasado, por ejemplo, en la oposición en la Ciudad de México, en el concurso de oposición para ser notaria de la Ciudad de México, ahí sí yo te puedo decir que inclusive el jefe de gobierno quería que ya rompiéramos el techo de cristal las mujeres y que nos integráramos al notariado. Okay. Entonces ahí sí fue, digamos, si bien yo estaba dentro de los notarios, pero prácticamente me dijeron, ya anímate y ve, haz tu examen. Sí. Haz tu examen. Aquí fue al revés. Okay. Como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, también me invitaron. Aquí yo busqué ser ministra de la Corte. A mí nadie me dijo, oye, ¿sabes qué? Tú tienes esas credenciales para entrar. No, yo sí lo busqué. Y lo busqué a través de todas estas gentes que estaban muy cerca del presidente Zedillo, pero que el presidente a mí no me conocía. Ok.
Revelador, totalmente. Y eso habla también de cómo es que usted es la ponente, entonces, en donde se condena al mismo presidente que puso El esa mismo corte. presidente que me propuso ante el Senado de la República en los 18 nombres para renovar toda la Corte, Sí. el mismo presidente fue el presidente a quien nosotros en la Corte, 2 años después, condenamos. Wow, impresionante eso.